en adelante, o verso 2 en adelante. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la palabra del Dios Todopoderoso. Bendecimos el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción de su Santo Espíritu, la Escritura dice de la siguiente manera: así que, hermanos, dice Romanos 8:12, deudores somos. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, que dice, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Está hablando de que somos deudores. No vivimos conforme a la carne. El mundo tiene un estilo de vida para vivir. El mundo tiene una manifestación que lo hace a diario. Ellos manifiestan lo que ellos quieren manifestar, porque a ellos los gobierna el príncipe de la potestad del aire. Pero a usted y a mí nos gobierna el que es dueño de la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos habita. Se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Así que es bien importante poder ver que él está hablando de que somos deudores. ¿Cómo puedo vivir yo en el Espíritu si vivo en este cuerpo de carne? Este cuerpo de carne siempre va a buscar las cosas de aquí abajo. Jesús dijo, busquen las cosas de arriba. Busque, dice el apóstol Pablo, creo, las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Lo miramos. Pero si hablamos también, una de las cosas que más le cuesta al creyente es confesar cuando se ha equivocado. Es confesar cuando ha cometido algún pecado o se ha equivocado. Mire lo que dice Nehemías 4, verso 14. Nehemías capítulo 4, ¿verdad? Nehemías capítulo 4. Vamos a verlo. Nehemías. Mire lo que dice. Nehemías capítulo 4, verso 14. Lo miramos, lo tiene ahí. Nehemías capítulo 4, verso 14 dice lo siguiente. Mire lo que dice. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales del resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Él hace una referencia porque ellos tienen temor en su corazón. Usted no puede tener temor. El temor que tiene que llevar es el temor de ofender a Dios. Es el temor a Jehová. ¿Cuántos de nosotros nos podemos equivocar? El verso que sigue dice lo siguiente: y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Escuche esto. Otra mitad tenía lanzas y escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían una espada. Wow, trabajaban en la obra. En la obra significa que trabajaban para cada uno, para su familia, y cada familia era representada dentro de la ciudad de los muros de Israel. Hay muros que hay que levantarlos, hay muros que hay que reedificarlos bajo el fundamento que es Cristo Jesús. No hay otro fundamento. Bajo el fundamento del Señor debemos de reedificar en ese fundamento y poder establecer. Debo de pelear, debo de rodear mi casa con oración, debo de atar al hombre fuerte, debo de echar todo espíritu inmundo que se vaya afuera, debo de atarlo. Algunas veces parece de loco. Debo de echar fuera el espíritu de miseria, el espíritu de pleito, el espíritu de hurto, de robo, de saqueo. Debo de atarlo en el nombre de Jesús y echarlo fuera. El espíritu que quiere robarte la paz, un espíritu de confusión, debe de ser atado en el nombre de Jesús y echado fuera. Debes de echarlo fuera. Ellos levantaron el muro, pero dice que con una mano estaban trabajando y con la otra tenían la espada. Estaban listos para enfrentar al enemigo. ¿Cuál es el enemigo que te hace para que tú no ores? ¿Qué es lo que te hace y no te deja y te enmudece tu boca?
te paraliza, te bloquea tu mente y no puedes orar? ¿Qué es lo que te está afectando a ti? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que te alimenta? ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Es tan importante poder reconocer y saber cuando nosotros nos hemos equivocado. Pero esta gente estaba determinada a reedificar el muro. No había tiempo que perder. Yo hablaba en estos días con la gente. Saque la cuenta, pregúntele a su teléfono cuánto tiempo usted pasa en su teléfono y se va a quedar asustado. Y su teléfono no le produce nada si no lo pone a producir, pero sí le van a cobrar el bill al final de mes. ¿Aló? Estoy hablando una realidad. Ellos estaban ahí. Mire lo que dice el Salmo 139, verso 23. Porque ¿cómo le cuesta a aquel que ya se cree espiritual confesar cuando se ha equivocado? 23 y 24 del Salmo 139. Mire lo que dice la Escritura. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Pero Él pide que lo examine. Y el verso 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Mira, pero dice examíname. Wow, yo le garantizo que ningún cristiano ora de esta manera como está orando David. David no está orando porque está en pecado. Él está hablando de aquellas cosas que pueden estar ocultas en los rincones de su corazón y que le pide a Dios que se las manifieste para que sean sacadas. ¿Está conmigo? Hay momentos en la vida que hay gente que no cuenta los fracasos que tiene delante de Dios. Hay veces que somos obstinados y decimos: Dios tiene que darnos esto, y Dios tiene que hacer esto para mí, y Dios esto y lo otro. Y tal vez Dios te quiere enseñar que las cosas son diferentes, que no son como tú piensas, sino como Él piensa. Porque los pensamientos de Dios no son de mal, sino son de bien para cada uno de nosotros. Muchas veces nos obstinamos en ciertas cosas. Puede haber obstinación en la oración, ¿sabía usted? Cuando pides cosas que no te convengan y que no vienen de Dios, no van a suceder. Porque cuando algo viene de Dios, lo primero que Dios pone en el corazón no solo es que tú estés orando por aquello, sino que te pone paz. Y en la paz tú recibes tu bendición. Mire qué importante es eso. Nehemías confiesa, porque confesión significa reconocer y significa confesar, declararle a Dios que me he equivocado. Pero ¿cómo cuesta esto? Siempre nos creemos súper espirituales. Así dance, así le salgan como alitas en iglesia y siente que hasta ni siente que toque el suelo, ya está en el aire de puntillas, así ya casi se va para el cielo, ¿no? Ya casi los ángeles ya lo tienen enganchado, ¿eh? De tan espiritual. Y Nehemías en el capítulo 9, verso 2 dice él: ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Estando en pie, confesaron, ¿qué dice? Sus pecados y las iniquidades de sus padres. Oiga lo que confesaron ellos. Habían apartado al otro pueblo, habían venido delante de Dios, porque somos un pueblo adquirido por Dios, nación santa. Somos reyes y sacerdotes, dice el apóstol Pedro. Así lo declara en la palabra él. Somos apartados para Dios. Dile al que está a tu lado, dile: has sido apartado para Dios. No te escucho, dile: has sido apartado para Dios. Apartaron el otro pueblo y estando en pie, dice que, léalo por favor, yo quiero que usted lo lea, que usted pueda nutrirse de la palabra que Dios le está dando. Y dice: confesaron. ¿Qué confesaron ellos? ¿Qué confesaron ellos? ¿Qué declararon ellos? Sus pecados
y las iniquidades de sus padres. Las iniquidades son las raíces del pecado, las maldiciones generacionales que quieren venir hacia ti y alcanzarte, que quieren decirte que como tus padres fracasaron en ciertas situaciones, tú vas a ser peor que ellos. Dile: no, en mí se ha roto el molde, porque hay una promesa, hay una sangre del pacto que se derramó en la cruz del Calvario y me ha hecho libre para ser heredero de las promesas de Dios. Qué importante es poder reconocer, porque quiero dejar algo profundo en tu corazón. En el Salmo 32, verso 5 dice David, por favor, búsquelo, y cuando lo tenga se pone de pie, porque miro que toman las citas a la carrera. Quiero que cuando agarre la Biblia se pone de pie. Salmo 32, verso 5. Mire lo que dice David. Mire lo que dice David. ¿Qué dice David? Mi pecado te declaré, dice la versión Reina Valera, la del hermano es la Pechita, y no encubrí mi iniquidad, dice él, lo que leía el hermano Elmer. Vamos a ver el hermano Elmer ahí. Siga adelante. Dije, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero él lo confesó. David lo confesó. ¿Por qué nos cuesta confesar algunas cosas que puede sentir? Quiero que se siente. Sit down, please. Entonces lo miramos. Proverbios 28:13. Mire lo que nos dice, porque estamos hablando, ¿verdad?, cómo vencer las obras de la carne. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, hay que confesar y apartarse del pecado. ¿Está conmigo? Hay que apartarse del pecado. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo, porque tenemos dominio propio. Mateo 3:6 dice también, y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Venían a Juan el Bautista las personas y venían haciendo fila, o venían y corrían para él y venían confesando sus pecados antes de que él los bautizara. No buscaban que alguien los confesara. Ellos venían declarando que le habían fallado a Dios. ¿En qué le has fallado a Dios? ¿En qué podemos fallarle a Dios? Sería la pregunta correcta hoy. No en qué, porque aquí esto es together. Amén. Nadie es tan perfecto para decir que no le ha fallado a Dios. Pero nosotros tenemos un abogado. Invitar a Dios para que examine, y no solo es dar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, también es ofrecer nuestros corazones a Dios. Deberíamos de pedir e invitar al Señor que examine nuestros corazones día con día. Escuche bien, el salmista dice con estas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. El Salmo 139:24 dice: y ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, ver dentro del corazón, dentro de tu corazón, el único que puede ver es Dios. ¿Recuerdan cuando el profeta llegó a ungir a David? David no estaba en la escena, llamaron a todos los hermanos. A ti te pueden haber ignorado, te pueden haber tratado que eres porque Dios siempre usa lo que la gente dice que no es para avergonzar lo que es. En la familia siempre hay uno que nadie da. En mi país dicen: nadie da un daime por este. No me pregunte por qué, así dicen: por este nada, no dan nada. Pero de tal manera amó Dios el mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, y Dios cree en ti. Mire qué importante. Y Dios comienza a usar a aquel que la gente lo menospreció en su casa. David llega y el profeta no está convencido de que sea David. No está convencido. Le voy a explicar por qué. Porque cuando él mira a David, lo mira hermoso, dice, de su parecer, pero mira un jovencito, un niñito. Dijo así: yo no será que falta algo otro. Y le dice el Señor Jehová: tú ves con tus ojos lo que está enfrente de tus ojos, mas yo miro en el corazón de los hombres. O sea, ¿qué es lo que puede estar oculto en nuestros corazones? ¿Qué? Hay que sacarlo.
Dígalo conmigo: yo lo saco, Señor, examina mi corazón. Yo renuncio a todo pecado oculto. Le quiero escuchar decirlo. Dígalo con poder, dígalo: yo renuncio a todo pecado oculto. Y no es que David estuviera en pecado, ya David había pasado eso en el Salmo 51. Él habla con Dios y su oración es de arrepentimiento por el adulterio y el homicidio que cometió. Y escuche bien, algunas veces este Salmo 51 es llamado el Salmo del pecador, pero es muy diferente. En el Salmo 139, en los primeros versículos de este Salmo, David habla que la mano amorosa de Dios sobre su vida, y sabe que el Señor está con él en todo lugar y en todo tiempo. Sabes que mientras estábamos en el Peniel o en el lugar de la convención de pastores, soltaron una palabra y empezaron a hablar del Señor sobre David, que Dios le dijo a David: yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y comencé a ser tocado por el Espíritu, porque nos damos cuenta de que Dios está caminando con cada uno de nosotros. Usted encomiende algo a las manos de Dios y ore a Dios por esa situación que tiene y confíe en Él. Dios comienza a obrar y comienza a obrar hasta que es perfecto su milagro. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Pero el hombre que estaba hablando estaba confirmándome algo. No es que yo no lo supiera, sino que algunas veces uno tiene que volverlo a escuchar. Estaré contigo. Jesús dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está contigo. Jesús es el Hijo de Dios, pero muchas veces nos cuesta confesar lo que estamos viviendo. En realidad, este es un cuadro claro de un hombre que está viviendo una comunión plena con Dios. Sin embargo, está pidiendo que examine su corazón, que pruebe sus pensamientos para ver si encuentra mal en su interior, en lo cual no estuviera consciente. En aquellas cosas que nos quieren atraer. El mundo está ahí atrayéndote, ofreciéndote cosas, pero son cosas que ni le pertenecen y son vanas y pasajeras. Nadie te puede dar la paz que Jesús te da. Nadie te puede dar el gozo de salvación como Dios te lo da. Nadie te puede perdonar del pecado, solo el que murió en la cruz del Calvario. Y cuando te perdona no tiene memoria más del pecado. Pero mire más adelante lo que nosotros miramos. Mi Padre, escuche bien, es posible que todos nosotros tengamos rincones escondidos en nuestros corazones que necesitan ser barridos o limpiados por el Espíritu de Dios. Amén. Esto lo menciono y lo digo con respeto y con amor. Hay muchas personas que son descubiertas en hábitos pecaminosos de los que ni siquiera saben el resultado de su pecado. Escuche bien, y las capturas a su tiempo. Esto se preguntan ellos: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto que por rato siento? Puede sentir, si hay una tristeza hay que echarla afuera. Y hay que hablarle al Señor, hay que cantar cantos e himnos espirituales. ¿Está conmigo? Hay mucha gente que le dio la espalda al Señor y ahora viven una vida frustrados, heridos en su interior debido a que no supieron caminar con Jesús y escuchar su voz. Si pedimos al Señor que nuestros pecados escondidos Él los revele y los saque y los limpie, Él nos hablará, nos ayudará a barrer cada uno de los rinconcitos de nuestros corazones y de nuestras vidas, para que quede limpio y brillante nuestro corazón. Obedecer su palabra. Debemos escuche bien, aprenderemos a caminar junto al Señor minuto a minuto, día a día a la vez, un día a la vez. Pero si decimos que no pecamos, no engañamos a Dios, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Así lo dice, escuche bien, Santiago: no se engañen. El engaño es creer que algo es correcto cuando no lo es. ¿Por qué no sientes ganas de orar? ¿Por qué no sientes ganas de congregarte? ¿Por qué no te levantas y te sacudes del polvo de aquellas cosas que te oprimen y vienes a la casa del gran Rey para darle fiesta y bendecir su nombre? Es seguro que saldrás libre, es seguro que saldrás bendecido, es seguro que el diablo huirá porque no podrá estar delante de ti, porque tú te has gozado y llevas la unción del Espíritu Santo de Dios. Mire qué importante, Juan 1:7, mire lo que nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz. Creo que es primera de Juan 1:7. Tenemos comunión unos para con otros, y la sangre de Jesucristo, de su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado.
Nos ha limpiado, tenemos comunión. Hay gente, hermano, yo he estado predicando en lugares, hay gente que ni ellos se aguantan. En mi país hay una serpiente que le llaman la mica. No sé por qué le dicen, otros le llaman la serpiente que está en los caminos. ¿Ya? No sé cómo le llamarán en El Salvador, pero la gente, estoy hablando de la gente del campo, la gente que siembra. Ellos siempre están, como están cortando ¿cómo se llama? Chapeando los potreros y los lugares ahí, ellos se encuentran con este tipo de serpiente. Esa serpiente, cuando ya no aguanta su veneno, ¿sabe qué hace? Se enrolla en la rama de un árbol y comienza a pegar en las otras, para poderse quitar la rabia que tiene. ¿Cuánta gente vive en amargura? Tú no puedes vivir en amargura. Tú no puedes vivir, porque si alguien le dice algo, está a la defensiva. Ya desde que alguien le diga algo, ya tiene un muro puesto ahí. El escudo del Capitán América. ¿Sí? Ya está a la defensiva. A la defensiva. Porque hay cosas que están en su corazón que debe de declararlas o debe de confesarlas. Hay 3 áreas del engaño o de decepción. Número 1, cuando la gente dice hemos pecado, la gente ha pecado, pero pensar que no tenemos pecado porque simple y sencillamente decimos nosotros, ya Dios sabe, ya Dios me perdonó. No, hay que confesarlos. Escuche. 2, necesitamos confesar, que es lo que estoy diciendo, pensar que si pecamos, que Dios pasará por alto, nos perdonará, aun cuando no nos enfrentemos contra tal situación o no se lo confesemos a Él. Decimos, no hay que confesarlo, ya Dios sabe. ¿Cuánta gente puede hacer alguna barbaridad? Y hace cosas y no dejan mal el nombre de Dios, porque Dios murió en la cruz y su sacrificio es perfecto hasta el día de hoy. Pero se equivocan, pero no reconocen su pecado. Ellos dicen, ya Dios sabe mi pecado, me perdona, voy a otro lado, Dios me levanta. No trabaja así eso. Hay que confesar el pecado, hay que apartarse de él, entonces alcanzarás misericordia, dice el proverbio. Mire qué importante esta palabra. Esta palabra está bien nutrida, hermano, está sabrosa, es un bocado que al final lo va a quebrar, pero lo va a liberar. Número 3, ¿será que seremos perdonados? Porque hay gente que duda después de que ha recibido el perdón. ¿Seremos perdonados? Pensar de que no podemos ser perdonados incluso cuando confesamos nuestros pecados. Este tipo de persona es que lo sigue un espíritu de culpa y está atormentándole, diciéndole, eras pecador, eras malvado, eras perverso, hacías esto y lo otro. Es pasado. No traigan a memoria las cosas pasadas, dice la palabra. Y vivimos allá en un remordimiento terrible, donde el enemigo te pasa señalando y dice, por aquí estás, por aquí le voy a tirar. Y le tira, y le tira. De repente te llama el amigo cuando andabas allá en las fiestas ilustres y en las situaciones que hacías. Y te acordás vos, te dice. Sí, dice usted. Y se echa una maleta de culpa en la espalda terrible. No puede ser. Debemos de recibir el perdón de Dios, porque el perdón de Dios nos liberta. ¿Quién no pecó? Pablo dice que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y que procedan al arrepentimiento, pero él dice, de los cuales yo soy el primero. Pero yo conozco gente que, olvídese, hermano, esa gente ya, bueno, yo creo que ya están en el cielo. Y yo sigo bregando aquí. Sigo luchando, trabajando cada día, día con día. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Perseverar significa estar plantado en la casa de Dios. Pasa el tiempo, los vientos, las corrientes, pero Él tiene sus raíces en la fuente que es Dios. Está verde, está vigoroso. Lo quieren ver caer y sigue más fuerte, porque Dios está con nosotros. Amén. Decepción. La decepción también echa a perder la comunión. Si estamos engañándonos en cualquiera de estas 3 áreas anteriores,
nuestra comunión, caminar y hablar con Dios se va deteriorando. Entonces será difícil orar y hablar o adorar al Señor. La palabra de Dios nos lleva al gozo y a la paz de una sola vez. ¿Sabes qué fue lo primero que yo sentí en mi corazón cuando yo le entregué mi vida a Cristo? Es que me sentí amado. Es que me sentí por primera vez importante para alguien. Es que me sentí lleno, pleno. Sentí su gracia, su favor, pero sentí su calor y su amor en mi corazón. Se fue la tristeza, la amargura, la decepción. Se fueron las ganas de no vivir. Vinieron las ganas de vivir para poder servir a los demás. Pero qué difícil es la iglesia de hoy. Una iglesia que vive como vive el mundo. Corre de lo que dice el mundo. Usted y yo no vivimos de lo que dice el mundo. Usted y yo vivimos de la misericordia de Dios y de sus promesas. Dele un aplauso fuerte al Señor. Porque el que tiene estas tres cosas le es duro orar. Corazones heridos, aquellos que creen que nunca pecan y siguen teniendo los problemas causados por su pecado, pero desconocen el por qué los tienen o por qué su corazón aún les duele. Corazones endurecidos, los que pecan y que piensan que no tienen que decírselo a Dios porque los perdona de cualquier manera, pueden volverse duros del corazón y después en un poco tiempo ni siquiera escuchan al Señor cuando el Señor trata de advertírselo. El apartarse muy lejos de Dios es un asunto muy peligroso, es de vida o muerte. Cuando tú piensas que para qué, si ya Dios sabe mi pecado, ya Él me perdonó, dice. No. Hay que confesarlo con lágrimas, con dolor por haberle fallado. Sentir vergüenza porque le hemos fallado a Él. ¿Está conmigo? Juan 9:40 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió en el 41, Juan 9:41, Jesús le respondió diciendo: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís que vemos, vuestro pecado permanece. Es como aquel que gusta de la palabra, es como aquel que predica la palabra. No puede vivir enredado en el pecado. Nadie que milita en el ejército de Dios se enreda en los negocios de esta vida. Nadie. Somos apartados para Él. Alguna gente dice: es aburrida la vida de los cristianos. Viven con solo una mujer toda la vida. Porque soy feliz. Porque tengo a Cristo en mi corazón, soy libre. No vivo atado ni amargado. No vivo con temores. Porque el hombre que tiene de 7 para arriba, al final queda solo, abandonado, dando su fuerza a los extraños. Hay que tener una compañera de vida, una compañera de proyecto. Es bueno ser el piloto, pero es maravilloso llevar una copilota a la par. No sargenta ni coronela, una copiloto ahí a la par. Amén. ¿Está conmigo? ¿Estamos entendiendo? Son los creyentes que piensan que aun cuando confiesa sus pecados a Dios, Él no los perdonará y olvidará. Siempre tendrán pesar en sus corazones y siempre caminan bajo la nube oscura de la culpa y de la condenación. Que no le pase como le pasaba a este servidor. El día que me llamaron para ser un pastor, era el día que tenía más problemas que usted no tiene ni idea. Ni idea de lo que yo le puedo decir. No tiene ni idea. Mi pensamiento era decir: le entrego estos cuadernillos a esta hermana, a esta pastora, y quien se va de aquí soy yo. Esa era mi idea. Y me dijo ella, antes de que me diga cualquier cosa, me dijo: quiero decirle algo. Tengo 15 días de ayuno y hoy lo entregué. Y el Señor me dijo que el siguiente pastor es usted. Me quebré.
Porque para mi persona, en mi interior, yo pensaba que no era digno. ¿Cuántas personas luchan con eso de que no sos digno? Tú no eres digno por ti mismo, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por la sangre de Cristo Jesús el Señor. Por eso somos dignos. Escuche. Y cuando ella me dijo eso, yo solo pude llorar y decirle gracias. Ahora entiendo todo lo que he estado viviendo. Todo lo que he estado viviendo. Es tan importante que tú puedas saber, debes de sacudirte de la nube de oscuridad de culpabilidad. Dios perdonó tu pecado. No tiene memoria de él, lo echa en el fondo del mar, pero es responsable de cuidar día con día tu salvación. ¿Está conmigo? A veces se callan los fracasos. Dios siempre está listo para perdonar, restaurar y fortalecer y levantar. Él desea enseñándonos a caminar por sobre la tentación y a caminar sobre el pecado. No en el pecado, a caminar sobre el pecado, a vencer el pecado. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mire lo que dice: mas los impíos caerán en el mal. Y no dice que se van a levantar. 2. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. No dice será abandonado, será levantado. Levantado. La senda para vivir una vida victoriosa sobre el pecado reside en el asunto de aliarse, de tomar a Dios en alianza, de renunciar al mundo, a sus deseos, a la vanagloria de los ojos y de la vida. Yo le digo a la gente, lo que está más dividiendo los hogares hoy son esas redes sociales en los supuestos teléfonos inteligentes. Hermano, esas redes tienen unas redes malignas. Si usted se deja enredar es porque usted quiere. Ocupe las cosas para lo que tienen que ser, para glorificar y magnificar a Dios, para la edificación de su vida, pero no para enredarse en cosas que Dios no lo ha llamado a que usted lo haga. En todas las redes, en todas las plataformas está la sexualidad, el sexo ilícito, la drogadicción, el desorden, la vida loca. Dios nos llama a vivir en una vida santa y piadosa, en una vida de tener paz. ¿Cuántos tienen paz para dormir? Porque si usted no tiene paz es que Dios lo anda buscando para poner y arreglar algunas cosas en cuenta, de ponerlas a cuentas. ¿Aló? Parece que Dios le está hablando a alguien aquí. No es personal. Es tan importante esto. Sensibilidad al Espíritu. Debemos de pedirle a Dios que nos haga sensibles a su Espíritu Santo diariamente, pues Él puede amonestarnos cuando estamos en peligro. Él te va a advertir, Él te va a guiar. Wow, hay cosas que te pueden causar tristeza, échalas fuera y háblales. Y dile a esas cosas: Jehová está sentado en su trono y nadie lo moverá eternamente y para siempre. Él es mi Padre y yo soy su hija. Y a ti, problema, te hablo en el nombre de Jesús, porque por un tiempo eres, pero dejarás de ser. No más. Ponle un alto. Tú tienes el poder y la autoridad, pero debo de ser sensible a lo que el Espíritu me está diciendo y me está enseñando. Espíritus de muerte son atados en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Espíritus de confusión, espíritus de maldad en el nombre de Cristo Jesús son atados y echados al abismo. Y estoy hablando vida a los matrimonios. Escuche, también nos dejará saber rápidamente el Espíritu Santo si pecamos contra su amor y su verdad. Juan capítulo 16 verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que os oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vigile su mente y su boca. David decía: pon guarda en mi boca. El hombre que refrena su lengua puede refrenar todo su cuerpo. Es más valeroso y más valiente el hombre que frena su lengua, más que un príncipe que conquista 10 ciudades, dice la palabra, porque puede conquistarse a sí mismo.
somos ligeros para hablar. Ligeros. Cuando están comentando a alguien de otra gente, somos ligeros para proferir palabra. Cuando están murmurando en contra de alguien, somos ligeros para soltar la lengua. Debemos de tener cuidado en lo que estamos diciendo. Si miramos que alguno está equivocado, solo ore por ellos. Guarde su boca, y al guardar su boca estará guardado del mal. Estamos. Sean gratos los dichos de mi boca, decía David. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Te bendeciré. Bendecir el nombre del Señor. Cuando siente que no piensa en nada, que no fluye nada, comience a bendecir el nombre del Señor y va a ver cómo el Espíritu comienza a fluir en su corazón y en su vida. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Vigilando los pensamientos o su mente. Tres fuentes principales del pensamiento. Los pensamientos pueden venir a nuestra mente de muchos lugares diferentes. De hecho, hay tres fuentes principales para que vengan. Escuche bien los pensamientos. Los pensamientos no vienen aquí a la mente, porque la mente del creyente es su corazón. Del corazón vienen las guerras. Del corazón vienen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, dice la palabra. El mundo, lo que vemos y escuchamos, es una de las fuentes que pueden estarte influenciando directa o indirectamente, dependiendo a qué le dedicas tiempo. Cuando juegan los equipos de fútbol, la gente hace sus conclusiones, pero hasta que se juegue el partido se ve el resultado. Yo creo que lo mismo es en la vida cristiana. Hay que jugar legítimamente. Hay que pedirle a Dios que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Padre, dice, este permanece para siempre. Hay que echar fuera, escuche bien, al mundo y a sus deseos. ¿Está conmigo? Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos, el que leíamos desde el principio, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La carne no quiere nada de Dios. La carne no quiere obedecer a la palabra de Dios. La carne busca las cosas de aquí abajo. La carne, usted no fue llamado, somos deudores para que viva en la obra de la carne. Vamos, dice, salgamos. Le puede decir a su esposa: ponémonos unos cuantos caitazos ahí bailando merengue y bachata. Después de eso le viene que quiere un trago, y después otro, y después termina, usted ya sabe dónde. Dios no nos llamó a vivir en la carne. Solo estoy haciendo una especie de ejemplo. No podemos vivir en la carne. Manifiestas son las obras de la carne: concupiscencia, lascivia, ira, contienda, disensiones, pleitos, enemistades, malicias, borracheras, enojos, iras. Esa es la obra de la carne. No puede vivir toda la vida iracundo, molesto, enojado. Tiene que vivir diferente. Romanos 8:13 dice: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Usted tiene que renunciar cada día al hombre viejo que está contaminado. Tiene que atarlo de su vida, echarlo fuera. Tiene que sujetar a la carne. Dígale: por el Espíritu de Dios, por el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ato la carne, le echo fuera la obra de la carne, la ato y la echo al abismo. ¿Y cómo se mira si vive en la carne? Es que entré a la iglesia y el pastor ni me miró. No hay amor. No. Más bien nosotros estamos llamando. Mira, le mando un texto a 5 personas: te estoy esperando para que nos gocemos con el Rey, el que es maduro,
tiene la convicción de estar invitando a otros. Y la otra fuente es el diablo, el mundo de las tinieblas espirituales. Sin embargo, solo porque es un pensamiento venga a nuestra mente, no significa que tenemos que pensarlo, que tenemos que practicar lo que está diciendo el pensamiento. Es imposible que evitemos que los pajarillos vuelen, pero sí podemos evitar que nos quieran hacer nido en la cabeza. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Mire qué hermoso es esto. Tenemos por tanto que cortar todo pensamiento inicuo de raíz. Santiago 3:2. Mire lo que dice Santiago. Mire lo que dice Santiago capítulo 3 verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Será que este Santiago sabe algo de nosotros ahora? ¿Cómo estará la cuestión? Mire lo que dice. Porque todos, ¿cómo dice ahí? Por favor, léalo. Porque alguna gente me dice: pastor, es que usted siempre saca unos textos que son... Es la palabra, no es mi palabra. Aquí los niños, hasta que están en el vientre, salen ungidos por el Espíritu. Escuche, dice que todos, ¿qué dice? Dice, porque todos, ¿qué dice? Ofendemos una sola vez en la vida. ¿Usted se ha fijado cuando alguien no lo atiende bien a usted y usted se molesta? ¿Ha llegado usted a algún restaurante, a algún lugar y no lo atienden bien y tal vez aquel tiene problemas, usted no sabe? Tal vez ese es el momento que usted pudiera darle una palabra de parte de Dios, pero usted dice: pues no me atiende bien a mí, y se enoja. Si este es un gato, dice usted. Oiga bien lo que dice, las palabras que suelta. Este es un gato, dice. Pero ese gato y ese menino, como usted le dice, está haciendo una labor para atenderlo a usted, que usted pueda comer tranquilo. Debería ser agradecido. Debe decirle: tu trabajo es excelente. Así sea medio chamuscado, pero es excelente. Quiero bendecirte de esta manera. Y le da un tit. ¿Cuántos saben que aquí se da tit en Estados Unidos? ¿O no da tit usted en el restaurante? Usted sabe que Salomón, cuando se movía de un extremo a otro, Salomón siempre mandaba una embajada adelante. Los patriarcas siempre mandaban una embajada. Una embajada es que llevaba presentes. Escuche. Y llevaban una noticia de decirles que se iban a encontrar en tal lugar. Cuando José se iba a encontrar con su padre Jacobo, Israel, dice que le mandó, escuche bien, le mandó una embajada. La embajada de su padre y la embajada de José se encontraron y se intercambiaron las cosas que se estaban mandando y las palabras que se decían. Usted entra a un lugar y dice: no, hombre, si ese tipo ni la chapa destapa la soda para que no ruede, dice: sí, está caño. ¿Aló? Dice mi esposa: es que vos sí te gusta dar tip, pero cuando yo llego a un lugar, la gente dice: hey, ¿cómo está? Véngase, aquí tengo una silla para usted, dice. Y no es por el dinero, es por la actitud de tu respeto hacia los demás y su trabajo. ¿Estamos entendiendo? Lo miramos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, y se saciará del producto de sus labios, dice Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. También deberá vigilar nuestras palabras. Debemos de vigilarlas. Las palabras tienen un sentido y un significado. Son poderosas para bien o para mal. Pueden dañar o sanar. Pueden producir alegría o tristeza. Pueden edificar o derribar. Pueden administrar amor o temor, vida o muerte. A veces las palabras pueden tener poco efecto. El hablar mucho es una pérdida de tiempo. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, dice, de ella darán cuenta aquel día del juicio. Confesemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Confesémoslo a Él.
Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los que están en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La mirada mía debe de estar, y la suya, en la meta que es Cristo, en el premio que es Cristo nuestro Señor nuestro. Nos ponemos de pie hoy. Bendecimos a los que nos siguen en las redes. Si habrá algo que confesar, hay que confesarlo hoy. Quiero que toda la iglesia se ponga de pie, por favor.